Los números no mienten y al parecer parece que la ganadora de esta encuesta votación ha sido la barbacoa de res. Y a pesar de que va a ser en la olla express, pero fácil, pero rápida, pero práctica, va a llevar queso consomé, bueno, hasta una salsita para acompañar los tacos. Vamos a preparar juntos. ¿Estás lista para esta nueva aventura llena de sabrosidad? Claro que sí. Pues no se diga más, acompáñenos a ver los ingredientes. Y manos a la obra. Y manos a la obra. ¿Qué carne ocupar para la barbacoa? Creo que eso es muy indistinto y muy a gusto personal. Lo que yo les recomiendo es que si tienen un carnicero de su confianza, le hagan la famosísima pregunta: ¿qué carne me recomienda para preparar barbacoa? Como es nuestro caso, la verdad es que siempre vamos con el carnicero y preguntamos de acuerdo al guiso que vamos a preparar. En esta ocasión nos dieron retazo, que es esta carne que tiene huesito. ¿Por qué? Pues porque el huesito le da mucho sabor. Y nos dieron pulpa de res, pero bueno, hay quien la hace con pecho, hay quien la hace con chamorro, etcétera cosa. Escoja usted su carne favorita. Sí le recomiendo, por aquello de aportar más sabrosidad, que ocupe una que traiga por lo menos un pedazo de huesito. Y primeramente vamos a ponerle sal a nuestra carne. Por cierto, creo que no les comenté, pero aquí tenemos 1 kilo. Bueno, y ahora sí, ¿con qué la vamos a sabrosear? Tengo por aquí 6 chiles guajillo previamente desvenados, o sea, los abrí, quité las semillas que tienen dentro, las venitas, y los corté en trozos. Y así va a ser mucho más fácil saltearlos. Vamos a ocupar también 15 pimientas, 5 clavos de olor, una pizca de cominos, o sea, lo que agarran tus deditos, esa cantidad está perfecta. Un poco de tomillo y mejorana, 5 hojas de laurel, 9 ajos medianos y una cebolla. Ya tengo en la estufa una cacerola a fuego medio bajo, le voy a poner un chorro de aceite. Cualquier aceite vegetal que ocupe usted en la cocina viene perfecto. Y primeramente vamos a saltear el ajo y la cebolla. Dos minutos después vamos a agregar el chile. Ha pasado 1 minutito y medio. Ahora vamos a agregar las especias. Los tapé durante 30 segundos y ahora ya el último paso. No se grabó, pero acabo de agregar 1 taza de agua. Voy a tapar nuevamente. Y una vez que comience a hervir, es momento de apagarle. Ya simplemente vamos a dejar que repose, a esperar a que se enfríen. Y este mismo proceso va a generar que se hidraten los chiles. Bueno, entonces una vez que se ha enfriado, vamos a vaciar todo esto a la licuadora. Vamos a licuar. Si ven que su mezcla les queda muy espesa y cuesta trabajo licuar, pueden agregarle un poquito más de agua. Nada más la cuestión es que se licúe todo bien. Voy a agregar a mi carne este huesito que nos regaló el carnicero para darle sabor al azontacho. Y ahora sí, con nuestra mezcla que licuamos, vamos a sabrosear nuestra carnita, pasándola por un colador. Mezclamos que se integre toda la sabrosidad. Y ahora, chicos, aquí va a haber de 2 opciones. La opción número 1 es que así ya tal cual la lleven a la olla express y la pongan a cocinar. La opción número 2 es que la dejen marinando durante toda una noche, que esa es la opción que a mí más me gusta. Siento que la carne agarra más saborcito, así que la llevaremos a marinar durante toda la noche.
Y entonces al día siguiente ya nuestra carne está perfectamente marinada y ahora simplemente hay que verter esto a la olla express. Si ustedes prefieren hornearla, solamente tendrían que agregar los últimos ingredientes que le vamos a poner ahorita. Y la cámara lo volvió a hacer, claro que sí, señoras y señores. No se grabó, pero aquí agregué 3 tazas de agua. Simplemente vamos a poner unas hojas de aguacate para darle aún todavía mucho más sabrosidad. Y lo vamos a cubrir con hoja de plátano. Por supuesto, esto también le va a dar mucho sabor. Entonces, una vez ya bien cerrada nuestra olla de presión, lo vamos a llevar a la estufa a cocinar a fuego medio. A partir que comience a sonar, contaremos 1 hora y nuestra barbacoa estará lista. Y vamos a preparar una salsita con la cual se acostumbra a acompañar esta barbacoa. Es como un tipo guacamole, pero sin aguacate. O sea, hace el famosísimo guacamole falso. Es muy fácil de elaborar, simplemente vamos a ocupar chile jalapeño, cantidad al gusto. Yo tengo aquí 5, algunas personas le llaman también chile cuaresmeño, es este chilote. La mitad de una cebolla que simplemente la partí igual en 4, un ajo grande y 3 tomates. Entonces mira, en un sartén o en una cazuela que tengas con tapa, lo vas a poner a fuego medio y le vas a poner una cantidad generosa de aceite. Ese viene perfecto. Y ahora simplemente hay que poner aquí todos los ingredientes, los chiles. Y creo que aquí no me va a caber. Lo voy a cambiar de sartén, está muy chiquito. Vamos a cambiar de sartén. Cosas que pasan en la cocina. Bueno, pues vamos a poner aquí todo el ingredientaje. Los chiles, los tomates, la cebolla y el ajo. Y lo vamos a tapar. Vamos a dejar que se frían así tapados para que no se te haga aquí la salpicación en toda la estufa. Eso sí, de cuando en cuando hay que darles una buena meneada. Listo, una vez que se te revienten los tomates, mira, se acaba de reventar el primero, se hace que explotó. Una vez que se reviente el primer tomate, es momento de apagarle, esto ya está, pasaron como 7 minutos más o menos. Ya simplemente vamos a esperar a que se enfríe para poder licuarlo. Una vez frío, ya simplemente vamos a licuar. Hay que vaciar esto al vaso de la licuadora. Agregamos sal al gusto. Y a esto, chicos, ya no se le debe agregar agua ni absolutamente nada más. Simplemente así se licúa. Si nota que le queda muy espesa, lo que sí puede hacer es agregar un chorrito de aceite. Y listo, nuestra salsa ya quedó. Simplemente hay que probar a ver qué tal, cómo está de sal, que yo creo que ya debe estar en su punto. ¡Wow! Está buenísima, deliciosa. Chécate nomás la calidad de tu guacamole. Qué espectacular, ¿no? Guacamole nivel supremo. Listo, ya se enfrió la olla. Vamos a checar qué tal, cómo quedó esta deliciosa. Vamos a retirar las hojas de plátano. Igualmente las hojas de aguacate ya las podemos retirar. Cumplieron su cometido, darle sabrosidad. Eso es tocho. ¡Ay! Ya se deben imaginar aquí a qué huele
Esto está, por supuesto, el olor es espectacular. Lo voy a vaciar a este sartén para que cheque usted cómo quedó. Pues aquí no se alcanza a ver bien en la olla. Ahí está lista nuestra carne. Ya está, pero suavecita que se deshace. Oh, qué rico. En su super punto. ¿Qué tal? ¿Qué pinta, no? Cosa más deliciosa. Bueno, pues ya simplemente hay que desmenuzarla, prepararse sus buenos tacones. Esto ya está listo. Que si nuestra barbacoa no va a llevar consomé, puede ser, aquí todo se puede. Mira, este concentrado que te queda en la olla, pues te imaginarás que aquí tiene toda la sabrosidad de la carne. Ahí está también el huesito con el que cocinamos nuestra barbacoa. Aquí le vamos a poner 5 tazas de agua. Nuevamente lo vamos a llevar a cocinar a la estufa hasta que rompa el hervor. Una vez que comienza a hervir bien, que podemos desgrasarlo. Mira, se junta como toda la grasita aquí arriba. Entonces esto va para afuera, que no nos quede tan grasoso. Igual tampoco le vamos a quitar toda la grasa, porque eso también le da sabrosidad. Solamente un poco, como el exceso. Vamos a checar, a rectificar cómo está de sal, si le falta, si le sobra. Para mi gusto sí le hace falta un poquito de sal. Vamos a esperar un minutito más a que se integre la sal y volvemos a checar. Un minutito después. ¡Ay, qué rico huele! Vamos a checar nuevamente qué tal, si ya está bien el sazón, si ya está correcto. ¡Ay, qué deli! Para mí que ya está en su punto, voy a apagarle. Esto ya quedó. Entonces, ¿qué se le debe poner al taco? Primeramente, pues muy típicamente en Guerrero, en Acapulco, especialmente, que es donde yo viví un par de años y donde yo conocí esta deliciosez, los acompañan con rábanos. Y bueno, ya a gusto personalizado le puede poner un poquito de cebolla, le puede usted poner un poquito de cilantro, le puede usted poner que es su limoncito, un poco de sal. Y esta deliciosez que preparamos también. ¡Oh, sí! ¡Oh, Dios! ¿Ya está lista, maestra? ¡Ay, ya! ¿Listo, maestra? Listo. Cuéntanos qué tal quedó esta barbacoa. Buenísima. Me quedó deliciosa. Y acompañada con su consomecito caliente. ¡Oh, qué deliciosez! Quedó rico, ¿verdad? Todo quedó delicioso. Sacaste un 10. Quedó delicioso todo. Profesora Lupilú, cuéntanos por favor tus impresiones sobre esta barbacha de res. Esta barbacoa quedó, pero de campeonato. Riquísima. Prepárenla porque de verdad que van a chupetearse todos los dedos. Esperamos hayan disfrutado el video y que les sea de mucha utilidad. Si te gustó, ya sabes lo que hay que hacer. Super like, compártelo y por supuesto suscríbete al canal. Por favor, mucho amor virtual. Como siempre, para mí fue un placer haber estado con ustedes. Lupilú se despide. Hasta pronto. Yo soy Edgarín, te dejo muchos besos. Y recuerda que se te quiere muchísimo con todo el corazón.